Bueno, hermanos, llevo algo de tiempo pensando y buscando cuál sería nuestra siguiente serie dominical y por fin decidí que nos vamos a embarcar en una serie a través del libro de Proverbios, con la ayuda de Dios. Así que los invito a leer en Proverbios capítulo 1, vamos a leer la sección inicial del libro, versículos 1 al 7. Después vamos a orar y pedirle de nuevo al Señor que nos ayude antes de continuar. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad o consejo en algunas traducciones, para entender proverbio y su interpretación, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar nuevamente. Padre, abrimos el día de hoy tu palabra, deseosos de verte a través de ella, Padre, deseosos de ser impactados por ella nuevamente, hambrientos, Padre, de tu palabra que nos nutre y nos edifica y nos da sabiduría para vivir en este mundo. Señor, te pedimos que estés con nosotros el día de hoy. Confiamos solo en ti. Confiamos en la promesa de tu Espíritu Santo reunido aquí con nosotros, escudriñando los corazones, aplicando a cada vida y a cada corazón tu verdad, tu palabra más penetrante que una espada de doble filo, Padre. Señor, te rogamos que nos ayudes el día de hoy, que el predicador no sea un estorbo, que suplas las deficiencias de tu siervo y que tu obra sea manifiesta entre nosotros el día de hoy. Te pedimos tu gracia para esta serie, te pedimos ayuda para concentrarnos, que podamos recordar, Señor, que poner atención, estar atentos, arrodillados a tus pies, escuchando cada palabra de tu verdad es un acto de adoración. Y es algo que te agrada si lo hacemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, deseando mostrarte nuestro amor y saber más de ti, Padre. Señor, te pedimos que nos des el día de hoy oídos para oír, mentes para entender, corazones para creer y una voluntad puesta y dispuesta para obedecer. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Proverbios es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, si no es que el más, porque aborda todo tipo de retos y luchas de la vida diaria. Nos da sabiduría práctica para cómo vivir agradando a Dios en los aspectos más ordinarios y comunes de la vida. Algunos describen este libro como el manual de Dios para la vida diaria o instrucciones divinas para la vida diaria. Otra descripción que me gustó fue que el libro de Proverbios nos enseña a ser hábiles para vivir o diestros para vivir. Así como hay que ser hábiles para conducir un coche y hábiles para practicar un deporte o una profesión, el creyente debe ser hábil para vivir.
¿Alguna vez lo habían pensado? Debemos ser hábiles para vivir en este mundo. Y Dios nos da la sabiduría para hacerlo en este libro. Proverbios nos enseña a ser hábiles y sabios en decisiones financieras, en relaciones interpersonales, en gobernar nuestras bocas, en criar hijos, en decisiones morales del día a día y en muchas cosas más. Por lo tanto, este es un libro que debería ser de amplio interés para cualquier creyente. Ahora, si han leído el libro, saben que a pesar de ser muy práctico, Proverbios presenta múltiples retos. En largas secciones del libro, casi cada versículo por sí solo presenta un tema para meditar. A tal grado es la profundidad de muchos de los pasajes en Proverbios. Casi cada versículo por sí solo presenta un tema para meditar. Un solo versículo muchas veces contiene por sí solo un tema de estudio. Otra dificultad es que suelen haber saltos abruptos entre versículo y versículo. Es un libro que a veces parece inconexo o ecléctico por los saltos que da de un versículo a otro. Algunos lo comparan en ciertas secciones con la experiencia de leer un diccionario de palabras o un glosario de términos. Con la excepción de los capítulos introductorios y el capítulo como el de la mujer virtuosa, que se acuerdan que vimos hace poco, Proverbios nos cuenta una historia que no sigue el mismo hilo conductor por largas secciones, como lo suelen hacer otros libros de la Biblia. Y también encontramos que repite temas. Puedes encontrar versículos que hablan del mismo tema, separados por múltiples capítulos. Me recuerda un poco al libro de Eclesiastés, que tuvo el mismo autor y que estudiamos hace años. En el libro de Proverbios, después de la introducción, encontramos 6 colecciones de dichos sabios, o 6 colecciones de proverbios. Ahorita vamos a ver la definición de qué es un proverbio. ¿Qué significa la palabra proverbio? ¿Qué es un proverbio? Y la longitud de muchos de los proverbios en cada una de estas 6 colecciones es de un solo versículo, o a lo mucho 3 o 4. Por eso decíamos que el libro puede parecer un poco inconexo o ecléctico. Ahora, el por qué está ordenado así el libro con saltos tan abruptos, probablemente no lo vamos a saber del todo hasta que lleguemos a la eternidad y podamos preguntarle a Salomón o a nuestro Señor mismo. Pero una de las respuestas que más me gustó, una de las respuestas más convincentes que encontré, fue que el libro de Proverbios, el orden del libro, simula el cómo funciona o cómo se dan nuestras vidas diarias en este mundo. Nunca vas a tener un día en el que todo gire en torno al dinero, o todo sea lidiar con relaciones humanas, o todo sea usar sabiamente tu boca, o todo se centre en practicar buena mayordomía del cuerpo. Así no funciona la vida. Cada día tenemos que enfrentar múltiples temas y retos y disciplinas uno tras otro, o al parecer casi que todos al mismo tiempo. Así es la vida debajo del sol. Entonces, este libro simula el cómo funciona la vida misma. Y dicho eso, esta estructura interna del libro tan ecléctica prácticamente nos obliga a estudiarlo temáticamente, buscando agrupar la sabiduría que nos ofrece sobre cada tema, sin importar que la encontremos dispersa en distintas secciones del libro. Como vamos a ver, es común que Salomón toque múltiples veces el mismo tema. Y por eso es necesario estudiar los proverbios de manera temática y empleando la analogía de la fe, tomando en cuenta todo lo que la Biblia dice acerca del punto en cuestión. Eso es la analogía de la fe. Bien, hermanos, continuando con la introducción, vamos a cubrir algunos de los puntos o algunos de los principios
para poder estudiar este libro. Para estudiar Proverbios es importante entender que este libro contiene una mezcla de mandamientos, principios y promesas. Proverbios contiene una mezcla de mandamientos, principios y promesas. No todos los proverbios y dichos sabios de este libro son promesas. No todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, por ejemplo, que en ocasiones vemos un hombre rico que es flojo. En ocasiones lo llegamos a ver. Contrario a lo que dicen pasajes como Proverbios 19:15 y muchos otros que tratan con el mismo punto. Leemos en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Ahora, todos sabemos que esto no siempre se cumple. Los flojos no siempre llegan a sufrir hambre. Y podríamos ponernos a dar ejemplos famosos aquí en México. No lo vamos a hacer, no nos queremos meter en problemas, no vamos a calumniar a nadie. Podríamos ponernos a dar ejemplos, pero hay personas bien conocidas en México que no trabajan, que no estudian, que no hacen nada con su tiempo realmente. Sin embargo, de alguna manera misteriosa, son millonarios. Todos ustedes lo saben, no tengo que convencerlos de esto. Hermanos, este proverbio generalmente se cumple, pero no siempre. Y claro, las personas flojas están viviendo en pecado y aunque tengan riquezas por un tiempo, porque roban o porque las heredaron o por la razón que sea, esas riquezas tienen fecha de caducidad, por supuesto. Todos conocemos ejemplos de hombres flojos y hombres ladrones y hombres malvados o injustos que tienen mucho dinero y al parecer les va bien. Y podríamos dar otros ejemplos similares de proverbios que en ocasiones parece que no se cumplen. Por eso tenemos que entender que hay proverbios que no son promesas, sino principios. Nos describen la forma en la que generalmente opera el mundo. Y el que veamos excepciones no cambia el hecho de que son verdad. Dios permite algunas excepciones por un tiempo. Este es uno de los puntos que confundió a Asaf en el Salmo 73. Algunos de ustedes se acordarán, vimos hace algunos años, estudiamos el Salmo 73 y veíamos cómo Asaf decía: yo me dedico a servir a Dios, trato de esforzarme, trato de ser recto, trato de ser obediente y veo que pasa el vecino ratero, ladrón, que no teme a Dios en su Cadillac, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía, ¿qué está pasando aquí? No me lo explico, no lo entiendo. Asaf no entendía por qué veía a personas malvadas a quienes les iba bien en este mundo. Entonces, no todos los proverbios son promesas. Y algunos proverbios, como Proverbios 6:6, son mandamientos. Vamos a leer Proverbios 6:6. Leemos: ve a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ese es un mandamiento. No es opcional. Eres perezoso, ve y observa a la pequeña hormiga. Ve cómo se disciplina, ve cómo trabaja de sol a sol, ve cómo carga pesos que son múltiples veces más que su propio cuerpo. No tiene a nadie tras de ella haciéndola trabajar. Ve a la hormiga, observa sus caminos, sé sabio. Ese es un mandamiento, no es opcional. Y si pasamos a Proverbios 3:5, encontramos una promesa mezclada con un mandamiento. 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El versículo 5 es un mandamiento y el versículo 6 es una promesa de guía para el que obedece
el mandamiento. Entonces, el libro de Proverbios contiene una mezcla de mandamientos, principios y promesas. Otra clave para entender este libro es que para ser sabios en verdad se requiere una relación salvadora con Cristo Jesús. Proverbios es el manual de Dios para la vida diaria de creyentes, para creyentes. Eso lo tenemos que decir aquí al inicio, porque Proverbios es uno de los libros de la Biblia más populares entre los inconversos de este mundo. Tú puedes meterte a Amazon y encontrar personas que publican libros enteros donde agrupan los proverbios y dizque los analizan, etcétera, y esas personas ni siquiera son creyentes. Proverbios es uno de los libros más populares de la Biblia entre el mundo. Muchos ateos y muchos adoradores de dioses falsos creen que pueden simplemente extraer la sabiduría de Proverbios, olvidándose del Dios que es su autor. Millones de personas a través de la historia han visto este libro solo como una colección de hacks, como les dicen hoy día, una colección de buenos consejos, que no son más ni mejores que los buenos consejos que puedes encontrar en cualquier libro de sabiduría mundana. Por eso los primeros 9 capítulos de Proverbios nos explican lo que es la sabiduría, cómo obtener la sabiduría y lo que nos puede sabotear o impedir en nuestra búsqueda de sabiduría. Como lo leímos al inicio en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y sin este temor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción de este libro. Tristemente muchos hacen caso omiso de esto. Y para ellos, para los que desprecian el temor del Señor, para los que no buscan el temor del Señor, están advertencias como la de Proverbios 26:7, que dice lo siguiente. Proverbios 26:7, como las piernas que cuelgan del cojo, así es el proverbio. Como las piernas que cuelgan del lisiado, dice la versión 60, así es el proverbio en boca de los necios. Wow. Como las piernas que cuelgan del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. ¿Tú crees que eres una persona inteligente? ¿Tú crees que eres sabio? ¿Tú crees que puedes adquirir sabiduría? ¿Te crees competente? ¿Te crees sabio? ¿Te crees alguien intelectualmente preparado en este mundo, pero no temes a Dios? ¿No tienes una relación con el creador del universo? Tu sabiduría no sirve de nada. Incluso si quisieras apropiarte y usar sabiduría de la palabra de Dios, no sirve de nada si no tienes el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Y vamos a ver más adelante, vamos a expandir un poco sobre eso hoy y más adelante en la serie. Pero este es un asunto serio. Este es un asunto serio. Este es algo que expone a todas las personas que se creen alguien en el mundo, que se creen sabios, que se creen intelectuales, que se jactan de sus poderes mentales, de análisis, de lo que quieran. Si no tienes el temor del Señor, no eres sabio. Dios te llama un necio. Dios te cataloga como un necio. Este es un asunto serio. Ver este libro solo como un libro más es peligroso. Versículo 9, aquí mismo, capítulo 26, versículo 9. Como espina que se clava en la mano de un borracho, así es el proverbio en boca de los necios. Tratar de vivir la sabiduría de Proverbios, alejado del Dios de Proverbios, solo te va a traer mayor condenación.
No te va a hacer verdaderamente sabio, ni te va a traer la aprobación de Dios, ni te va a traer bendiciones eternas. El primer paso para vivir la sabiduría de Proverbios es hallarte en Cristo. El primer paso es tener el temor del Señor. Bien, pasando brevemente al tema del autor, el autor de Proverbios se identifica claramente desde el primer versículo como Salomón, lo leímos al inicio. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No es un gran misterio la autoría del libro. Siempre me da una mezcla de risa y molestia cuando abres estos comentarios y lo primero que se pone a decir, bueno, dice que es Salomón el autor, pero, y empiezan a dar 20 marometas para decirte por qué lo que la palabra de Dios dice, claro como el agua, no es lo que realmente sucedió, ¿no? No es un gran misterio la autoría del libro, como algunos nos quieren decir, pero lo que sí queremos recalcar brevemente son algunas de las características del instrumento humano que Dios usó para traernos este libro. Aunque también hay que mencionar que no todo lo que hay en Proverbios fue escrito por Salomón. Hubieron algunos otros que sumaron y complementaron su trabajo, pero Salomón es por mucho el autor principal. Y Salomón fue un hombre calificado y preparado por Dios de manera única para traernos este libro. Cuando Dios le ofrece al joven Salomón la oportunidad de pedirle cualquier cosa, en Primera de Reyes 3, le pide sabiduría. Le pide un corazón entendido en lugar de muchas otras cosas que pudo haber pedido. ¿Qué pedirías tú? Si Dios un día se acercara a ti y te dijera, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Pediríamos con sabiduría, como pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría y como a Dios le agradó su petición, le promete en Primera de Reyes 3:12 que le dará un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Leemos después en Eclesiastés 1:16 que Salomón fue sabio más que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Y leemos en Primera de Reyes 4, de los versículos 29 al 32, lo que yo creo que es el mejor resumen de las bendiciones que Dios le dio a Salomón para que fuera utilizado este hombre, este siervo de Dios, en la composición del libro que estamos estudiando. Dice en el versículo 29, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Ezraíta, más que Man, más que Calcol y Darda, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció o compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Aquí en la Biblia, en el libro de Proverbios, tenemos menos de una tercera parte de estos 3,000 proverbios que compuso Salomón. Encontré diversos conteos, la mayoría andan entre 800 y 900 y tantos. No tenía el tiempo de ponerme a contarlos yo. Y obviamente debe de haber discrepancias por la simple razón de que algunos están juntando dos versículos como si fuera el mismo proverbio y otros los están tomando como dos en lugar de uno, ¿no? Pero Dios nos preservó lo que necesitamos en su palabra. Así que este es el instrumento humano que Dios usó para traernos el libro que nos proponemos estudiar. Y no perdamos de vista que todo esto
se lo dio Dios. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, como promete hacerlo con todos en Santiago 1:5 y en Proverbios 3 que ya leímos. Y por eso la gloria es para Él. Bien, con eso llegamos a la siguiente pregunta. Tal vez la pregunta más importante en un sentido de todo el libro. ¿Qué es un proverbio? ¿Alguna vez se lo habían preguntado? ¿Alguna vez lo habían pensado? ¿Qué es un proverbio? ¿Cuál es la definición de un proverbio? Este libro se llama Proverbios porque está compuesto principalmente de listas de proverbios. Y la palabra proverbio se usa en distintos lugares de la Biblia. No solo como el título del libro que estamos estudiando. De hecho, en Juan 16:25, Cristo les dijo a los discípulos que les había hablado con proverbios. En la Reina Valera 1909, en la versión antigua. Pero la definición inicial que vamos a dar de la palabra proverbio es la siguiente. Un proverbio, si toman apuntes, pues les recomiendo que esto por lo menos sí lo apunten, porque es importante. Un proverbio es un resumen sencillo de un tema complejo. Así lo vamos a definir y aplicar tanto para proverbios inspirados divinamente como para proverbios no inspirados. Proverbios que nos llegan de parte de Dios y proverbios terrenales, de autoría humana, no inspirada. Un proverbio es un resumen sencillo de un tema complicado. Y si lo piensan, vemos el uso de proverbios todos los días. De hecho, le pedí a la inteligencia artificial que me diera, para que vean que sí tiene uno que otro uso la inteligencia artificial, le pedí que me diera una lista de los proverbios más usados en México, para que les sean conocidos y relevantes, ¿no? Y mi intención no es hacer un chiste de esto, pero muchos de los proverbios mexicanos suelen incorporar algo de humor, como ustedes sabrán. Así que les voy a leer la lista sin explicarlos en detalle. Algunos de ustedes probablemente los entienden mejor que yo. De hecho, yo conozco a algunos hermanos aquí que yo creo que serían expertos en este tema, porque a cada rato me citan proverbios mexicanos que yo no sé ni qué significan, ni de dónde los sacaron. Pero yo creo que por aquí tenemos algunos expertos en el tema. Y vean, tampoco vamos a debatir si esta lista de ejemplos que vamos a leer son verdad. No lo vamos a debatir. Solo les voy a dar la lista como ilustración. Entonces, número 1. Este yo creo que es uno de los más comunes. Al que madruga, Dios lo ayuda. No vamos a debatir si eso es verdad o no. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Yo sabía que la mayoría de ustedes iban a saber. El que es perico, donde quiera es verde. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí sí hay algo de sabiduría, sin duda. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Aquí también yo creo que hay algo de sabiduría. Mucho ayuda el que no estorba. A falta de pan, tortilla. Costó más caro el caldo que las albóndigas. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. No hay mal que dure 100 años. Hay otra versión de ese proverbio que dice que no hay mal que por bien no venga, pero eso aplica solo en la vida del creyente. Eso no es verdad para la mayoría de los que andan citando este proverbio coloquial que se usa en México, ¿no? Esos son proverbios que escuchamos todos los días, hermanos. Resúmenes sencillos de temas que tienen su complejidad. Podríamos debatir si toda la lista de proverbios terrenales que les cité son del todo verdad, pero al final son proverbios a los que muchos recurrimos con frecuencia. Y este libro que estamos estudiando es principalmente una compilación de proverbios inspirados por Dios, proverbios inspirados divinamente, proverbios que sin duda son verdad y sin duda no son aplicables y relevantes
y que sin duda tienen poder en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque son la palabra inspirada de Dios. Así que ahora vamos a meternos a ver una lista de ejemplos que muestran cómo los proverbios de Salomón, o como también podríamos llamarlos los proverbios de Dios, porque es la palabra de Dios, no son solo los proverbios de Salomón, son los proverbios de Dios, nos dan resúmenes sencillos de temas complejos y profundos. Vean, pastores y teólogos tremendamente dotados han debatido por siglos cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero Dios resume esa paradoja con las siguientes parábolas. La mente del hombre planea o traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Un tema profundo en extremo, un tema que ninguno de nosotros podría decir sincera y honestamente que entendemos del todo, pero Dios lo resume de esta manera en Proverbios 16:9. Y ahora vamos a Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Resúmenes sencillos de un tema complejo y profundo. Si nos vamos a temas económicos, puedes leer todas las teorías sobre la relación entre crédito y producción, puedes estar al día en las estadísticas sobre el déficit presupuestario del país, el desbalance de comercio que tenemos con otros países, los cambios en el salario mínimo, la inflación, las leyes del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso te traerá la sabiduría que encontramos en el manual financiero de Dios, en el libro de Proverbios. Una persona que entiende y aplica los principios financieros que encontramos en Proverbios será mejor mayordomo que los mejores economistas del mundo, que siguen endeudando a países enteros con deudas impagables, en lugar de hacer caso de la palabra de Dios que dice: si no tienes con qué pagar, ¿por qué te han de quitar la cama de debajo de ti? La política monetaria económica de prácticamente todos los países sobre la faz de la tierra es: pide prestado, endeúdate más. Oye, pero no nos dan los ingresos, no nos da la recaudación para mantener el nivel de deuda que estamos adquiriendo. No importa, pásale la factura a la siguiente administración y ellos a la siguiente administración, y así se la llevan en todos lados. Y Dios nos dice que ni las personas ni las naciones deben endeudarse locamente, ni pueden endeudarse locamente sin consecuencias. Leímos Proverbios 22:27. Y si brincamos a Proverbios 22:7, leemos que el rico domina, o el rico se enseñorea de los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. Puedes leer a Adam Smith, a Karl Marx, a John Maynard Keynes, y aún permanecer a grandes rasgos ignorante sobre principios de mayordomía financiera básicos. Hay muchos en este mundo que lo demuestran en sus vidas todos los días. Millares de personas muy educadas, con maestrías y doctorados, no tienen finanzas personales sanas, porque hacen caso omiso de sabiduría como la que tenemos en los siguientes pasajes. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Si nunca has escuchado este pasaje, probablemente haya muchos aquí que están diciendo: ¿qué? Mi sueño, hermano. ¿De qué estás hablando? Yo pensaba construir mi imperio y poner mi negocio, pensaba que iba a ser rico, soñé con ser rico.
No te afanes con hacerte rico. Dios mismo te va a estorbar. Si tú eres un creyente y tienes la meta de hacerte rico, Dios te va a poner el pie. Dios te va a estorbar. Sé prudente y desiste. La persona cuya meta y afán es hacerse rica está cometiendo un gran error. Esto lo hemos estado estudiando. Estoy tomando algunos ejemplos que tengo aquí frescos porque hemos estado estudiando este tema varios domingos con los hermanos de Nesa. Proverbios 28:20, el hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Todos los interminables caminos que te vende el mundo para hacerte rico de la noche a la mañana son, en el mejor de los casos, un error y en el peor, un engaño. Todos los mensajitos que te llegan al aparato. Pagamos 5,000 pesos por 30 minutos de tu tiempo, éntrale a este negocio, éntrale al Bitcoin, éntrale a todos estos negocios que están despegando como cohete. Si no te subes hoy te lo vas a perder y vas a estar llorando toda tu vida. Engaños, errores. Proverbios 13:11, las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. Dios bendice la mayordomía que con fidelidad y consistencia junta poco a poco, mes con mes, año con año, poco a poco. Dios bendice eso. Dios lo bendice. Hay expertos en finanzas y economía que lo último que quieren hacer es seguir estos principios inspirados por Dios, si es que siquiera los conocen. Lo último que quieren hacer es vivir a la luz de estas verdades, tanto en sus finanzas personales como en sus responsabilidades profesionales. Y puedes leer libros enteros sobre el tema, sin dar con resúmenes tan claros y a la vez profundos de los principios de mayordomía financiera que deben gobernar nuestras vidas, que son absolutamente ciertos y mejores que toda la sabiduría financiera que nos ofrece el mundo. Ahora, regresando a nuestra definición de que los proverbios son resúmenes sencillos de temas profundos o complicados, una de las aplicaciones inmediatas que podemos hacer de este hecho es que los proverbios por naturaleza son fáciles de memorizar. Memorizar pasajes de la Biblia es algo que pocos hacemos. Usamos la excusa de que es muy difícil. No, hermano, yo tengo mala memoria, ¿no? Yo soy malo para eso. No tengo el don de la memoria. Pero la mayoría de los proverbios son un solo versículo. Un solo versículo está al alcance de todos. No, hermano, ¿cómo crees? Bueno, pueden tomar un domingo, subir a la clase dominical con los pequeños de 5 años, que les dan un versículo a la semana para que se lo aprendan, y resulta que ellos sí llegan y sí se lo pudieron aprender. Nosotros, yo creo que también podríamos hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, está al alcance de todos. Si adoptáramos esta práctica de memorizar proverbios, estaríamos mucho mejor armados para enfrentar un sinfín de situaciones que se nos presentan en el día a día, hermanos. Por ejemplo, todos tenemos que lidiar con personas agresivas que nos provocan al enojo. Todos. En casa, en la calle, en el trabajo. Todos enfrentamos personas que nos tientan al enojo desmedido. Para lidiar con este tipo de personas, ¿podríamos tratar de memorizar el Sermón del Monte? No creo que lo logremos la mayoría. ¿Podríamos tratar de memorizar porciones de las epístolas? También podríamos estudiar cómo hombres santos trataron o lidiaron con hombres como Nabal o como Saúl. Pero la realidad es que pocos creyentes lo hacen. Pocos tienen la disciplina y la dedicación para hacer estudios profundos de los temas que les deberían interesar en la palabra.
Y sin embargo, cualquier creyente puede memorizar una o dos líneas. Cualquier creyente puede enfrentar este problema de personas que nos provocan al enojo memorizando Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces hemos aplicado esta verdad a nuestros momentos de conflicto y enojo, hermanos? Sin duda menos de las que debiéramos. ¿Cuántas veces has estado después pensando, a ver, ¿cómo fue que terminé en esa pelea? ¿Cómo fue que terminé en esa discusión? Y piensas, dices, todo fue por algo que en un inicio debí de haber simplemente respondido con una blanda respuesta, sin aspereza, y habríamos evitado todo este problema. Entonces, los proverbios se prestan y nos invitan a la memorización. Nuestro siguiente punto es que los proverbios son gráficos. Muchos ilustran verdades de manera muy clara y gráfica. ¿Cuántas veces padres y madres de familia les han dicho a sus hijos, no cruces la calle sin voltear, no corras con algo filoso, no juegues con fuego, etcétera, etcétera, etcétera? Advertencias prácticamente universales, ¿no? La simple prohibición suele tener poco efecto, ¿no? Hasta parece que los incita la prohibición a hacer justo lo que se les está prohibiendo. Pero muchos de nosotros que recibimos instrucción de los proverbios desde pequeños, podemos atestiguar que proverbios gráficos se grabaron en nuestras mentes como advertencias más poderosas que una simple prohibición. Proverbios como el que encontramos en el capítulo 30, versículo 17. Al ojo que se burla del padre y escarnece, o otra palabra es deshonra a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Muchos proverbios son gráficos, se quedan grabados en la memoria. Avanzando, los proverbios son fáciles de entender para cualquiera. Hermanos, hay porciones de la palabra de Dios que según Pedro mismo son difíciles de entender. Si nos vamos al libro de Eclesiastés, que tuvo el mismo autor que Proverbios, hay cosas que nos retan mucho. Pero la mayor parte de lo que encontramos en Proverbios está escrito para lo que llamaríamos el hombre de a pie, el hombre sencillo. ¿Quién no puede entender Proverbios 12:1? El que ama la instrucción, ama la sabiduría, pero el que odia la reprensión es ignorante. ¿Quién no puede entender esto? ¿Quién no puede entender Proverbios 6:6? Ve a la hormiga, perezoso, ya lo leímos, observa sus caminos y sé sabio. ¿Quién no puede entender Proverbios 27:1? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Hermanos, la brevedad de los proverbios, lo gráfico de los proverbios y la sencillez de los proverbios los dejan al alcance de todos. Muchos de los pasajes de la Biblia solo se pueden entender correctamente tomando en cuenta su contexto. Y por ignorar esa regla han surgido muchísimos errores doctrinales a través de los siglos. Muchos pasajes solo se pueden entender correctamente comparándolos con otros pasajes, es decir, empleando la analogía de la fe. Y aunque también debemos emplear la analogía de la fe para estudiar el libro de Proverbios, muchos de sus pasajes se pueden entender por sí solos.
sin arriesgar una interpretación errada. No se requiere contexto para entender Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Peleonera y enojona es otra traducción por si no les son familiares los términos. No se requiere contexto para entender Proverbios 27:1. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Cuántas angustias y tristezas en esta vida nos pudimos haber evitado a lo largo de años con solo guardar este proverbio que cualquiera entiende, que es relevante para quien sea? Los proverbios son sencillos de entender. Y nuestro siguiente punto es que los proverbios son relevantes para todos, porque además de la garantía de su inspiración divina que tenemos en 1 Timoteo 3:16, es obvio para cualquier lector honesto la relevancia que tienen los proverbios para cada aspecto de nuestras vidas. No importa quién seas, no importa dónde vivas, los proverbios son relevantes a tu vida. Muchos jóvenes, iba a decir hoy día, pero esto siempre ha sido igual. En cada generación es lo mismo. Muchos jóvenes quisieran descartar la Biblia como algo irrelevante para ellos. Aseguran que la Biblia es un libro que no es aplicable a sus vidas y su realidad. Por eso, mientras viven bajo el cuidado y la vigilia de sus padres, se contienen, o alguien más los contiene, ¿no? Pero tan pronto se van a la escuela, tan pronto llegan a la edad de poder escapar de un ambiente controlado y guardado por sus padres, empiezan a dar malos pasos. Empiezan a hacer caso de malas influencias. Empiezan a ceder ante la presión de integrarse y hacer lo que todos hacen y estar a la moda. Pero el libro de Proverbios es totalmente relevante para tu vida, joven que me escuchas. Leemos en Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Tú sabes cuando estas cosas se presentan en tu vida. ¿Sabes quiénes son esos pecadores en tu vida, joven? Que te están seduciendo, que te están tentando, que te están invitando. No hay argumento válido para dejarte seducir. Más adelante en 1:15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Ni siquiera des lugar a esas malas compañías, joven. Ni siquiera tengas proximidad con ellos, ni compartas espacios con ellos. Respuestas divinas, absolutamente relevantes a la vida de jóvenes y adultos. El libro de Proverbios es relevante para todos. Si trabajas, si eres profesionista, si trabajas en el hogar, este libro es inmensamente relevante para tu vida. Para algo tan cotidiano y tan común como el trabajo, hay mucha sabiduría que debes aplicar. Todos nos debemos, como dice la palabra, ganar el derecho a comer. El que no trabaja no tiene derecho a comer. Todos debemos ganarnos el derecho a comer, es un mandamiento. Y Proverbios tiene mucho que decir acerca del trabajo. Leemos en 21:25, el deseo del perezoso, el deseo del flojo lo mata, porque sus manos se rehúsan a trabajar. Si no quieres trabajar, tú solo te estás matando. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. 14:23. Dios ha diseñado el mundo para recompensar el trabajo duro. Proverbios tiene mucho que decir acerca del trabajo
También tiene mucho que decir acerca de cosas como la crianza de los hijos. Instruye al niño en su camino o en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios tiene mucho que decir acerca de la mayordomía y la disciplina de nuestros cuerpos. ¿Has hallado miel? Come solo la que necesites. No importa quién seas, no importa dónde vives, los proverbios son relevantes a tu vida. Todos los días comemos, todos los días trabajamos, estamos rodeados de personas que nos quieren influenciar y moldear. Muchos tienen hijos, muchos tenemos pareja, muchos queremos hijos o pareja. Las lecciones de proverbios son para nosotros. No son cosas abstractas ni alejadas de la realidad de nuestras vidas. Y todos necesitamos la sabiduría de este libro cada día de nuestras vidas. No has vivido ni vivirás un solo día sobre la faz de la tierra en la que no necesites la sabiduría de proverbios. Por lo tanto, hermanos, debemos dedicarle a este libro el tiempo que merece. Deberíamos esforzarnos por memorizar lo que podamos. Deberíamos enseñarles este libro a nuestros hijos. Nada mejor podrías enseñarle a tu hijo o a tu hija. Enseñarle la sabiduría de proverbios a tus hijos hará más para bendecirlos y equiparlos para la vida que cualquier otro curso o materia que les pudieras dar. Es de mayor beneficio para tus hijos saber proverbios que cálculo. No, hermano, es que no tiene tiempo de ahorita de estudiar la palabra. Está en cursos intensivos de cálculo. No tiene nada de malo el cálculo. Puede ser muy útil. Puede conseguirte muy buenos trabajos. Pero no es de mayor beneficio que estudiar proverbios. Nada que se le parezca. Ni el cálculo, ni la gramática, ni la biología, ni cualquier otro tema. Pero si viéramos el tiempo que se dedica al aprendizaje en nuestras casas, ¿se vería que creemos esto? ¿Que esto vale más que el conocimiento terrenal? ¿Que esto es más importante en las vidas de nuestros hijos que el cálculo y la gramática, la biología y la química y lo que ustedes quieran? Se vería que nosotros creemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, que sin Dios no hay sabiduría. Bien, ahora vamos a avanzar, y ya nos falta poco, pero vamos a avanzar a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Proverbios? Antes de cerrar. ¿Cuál es la mira y el objetivo de Proverbios? En los versículos 2 al 4 que leímos en el primer capítulo, Salomón nos da el propósito. No tenemos que buscarlo ni tratar de destilarlo porque el autor mismo nos lo da desde el inicio. El propósito del libro es aprender sabiduría e instrucción, discernir dichos profundos, recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esas son las metas de este libro. Y los que son sabios lo aprovecharán, dice el versículo 5. El sabio oirá. El sabio crecerá en conocimiento. El sabio y el inteligente adquirirán habilidad o consejo. Habilidad para vivir, sabiduría para vivir. Estas son las metas y propósitos del libro que vamos a estudiar. Es un libro para hacernos sabios y para ayudarnos a desarrollar habilidades necesarias para vivir de una forma que agrada a Dios. Proverbios nos enseña a vivir sabiamente en este mundo. No es un libro solo para pastores o intelectuales o académicos. Es un libro escrito para todo el que respira, para todo aquel a quien Dios ha dado vida en este mundo,
para el intelectual y para el sencillo, para el preparado y para el iletrado, para el soltero y el casado, para profesionistas y granjeros, para jóvenes y ancianos. Nadie es tan inteligente como para no necesitar lo que hay en este libro. Y nadie es tan sencillo o tan tonto como para no poder beneficiarse de lo que hay en este libro. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Nos estamos proponiendo esta serie, nos estamos proponiendo estudiar este libro. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde se inicia para estudiar Proverbios y aprovecharlo? Este es el punto más importante. El libro nos lo contesta, ya lo vimos. El libro lo dice. Tenemos que empezar por buscar a Cristo y entregarnos a Él. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Sin este temor, solo eres un necio. Y tarde o temprano vas a despreciar la sabiduría y la instrucción que hay en este libro. El temor del Señor es la puerta de entrada para adquirir y aprovechar la sabiduría eterna de este libro. Esta es una cualidad indispensable que permea Proverbios de principio a fin. Es el marco de todo el libro. Así que más nos vale entender qué es el temor del Señor. Y no solo vamos a estar explorando este punto el día de hoy, vamos a profundizar más. Más nos vale entenderlo. Más nos vale tenerlo. ¿Temes a Dios? En 1:29 leemos que los necios aborrecen la sabiduría y no escogen el temor de Jehová. El necio, el inconverso, aborrece la sabiduría. No quiere saber de esto. Huye de esto. Lo sabemos. Tratamos de hablarle a nuestros vecinos acerca del temor. No quiero saber nada de eso. Déjame en paz, vecino. Pensé que venías a platicarme del partido, ¿no? No, eso yo no quiero saber de eso. Sientas a tus hijos para tener un devocional familiar. Lo último que quieren escuchar acerca de esto. Son necios. Todos entramos a este mundo necios, separados de Dios, perdidos, sin sabiduría real. Los necios aborrecen la sabiduría y no escogen el temor de Jehová por naturaleza. Si tú andas huyendo de Dios y su sabiduría, si tú vienes aquí a fuerza o si tú vienes aquí por cumplir, si tu religión es algo meramente externo y mecánico, no tendrás provecho de nada de lo que hemos visto. Como las piernas que cuelgan del lisiado, lo leímos. Así el proverbio en boca de los necios. Entonces escoge el temor del Señor. Pídele al Señor que te ayude a conocerle, a temerle verdaderamente. En 8:13 leemos que el temor de Jehová es odiar el mal. El temor de Jehová es odiar la soberbia. Entonces, odia tu pecado, odia tu soberbia. Vuélvete de ellos en arrepentimiento y fe a Cristo. En 9:10 vemos que el temor del Señor tiene que ver con conocimiento de Dios, conocimiento del Santo, dice el pasaje. Entonces persigue a Dios, busca conocerlo más, busca tener una relación más profunda con Él. Escoge el temor del Señor con su ayuda. Pídele gracia para arrepentirte, gracia para dejar de adorarte y servirte a ti mismo, que es lo que hace todo inconverso sobre la faz de la tierra. Gracia para dejar tu pecado, gracia para vivir de acuerdo a la sabiduría de la palabra. ¿Qué tanto conocemos este libro
¿Qué tanto tiempo le hemos dedicado? ¿Qué tanto hemos luchado por vivirlo y crecer en el temor del Señor? Este libro es el manual de Dios para vivir sabiamente. Proverbios nos enseña a ser hábiles para vivir, diestros para vivir, estando en Cristo. Pero la clave de todo es el temor del Señor. Porque según el Salmo 25, el secreto del Señor es para los que le temen. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti maravillados por los tesoros que tenemos en tu verdad. Reconocemos, Padre, cuánta sabiduría hay en ella y tan solo en este libro de Proverbios. ¿Cuántos años hemos pasado sin utilizar y buscar la sabiduría eterna que tú has puesto aquí, como debiéramos en nuestra vida diaria? Cuán pobres han sido nuestros esfuerzos, cuán pobremente conocemos las cosas que debiéramos ya saber, debiendo ser ya maestros, tantas veces hemos necesitado regresar a la leche. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que los que te conocemos pongamos esfuerzos reales por ser más disciplinados, por estudiar más profundamente tu palabra. Padre, te pedimos que los que te conocemos no veamos este tema como una pérdida de tiempo, como algo aburrido, como tiempo que pudiéramos haber dedicado a cosas más interesantes y mejores, sino que despiertes en nosotros, Padre, un hambre por la sabiduría que hay en este libro. Que hagamos un esfuerzo personal, no solo de venir aquí cuando se predica la palabra, sino de abrir tu palabra en nuestras casas día con día, hurgar y buscar los tesoros de sabiduría que hay en ella y aplicar todo esto a nuestras vidas. Y que por medio de esto, Padre, podamos crecer en un temor reverente, santo de ti, viendo más de quién eres tú, quiénes somos nosotros. Que seamos humillados, Padre, ante el espejo de tu palabra que nos humilla y nos muestra cuán malvados somos, cuán pequeños somos, cuán incapaces de vivir como debiéramos, cuán necesitados de ti. Padre, te pedimos que en cada creyente pongas un hambre de buscar la sabiduría, los tesoros de sabiduría que has escondido en tu palabra. Y te pedimos, Señor, por cualquier persona que está aquí sin Cristo, que tal vez sepa mucho, que tal vez hasta piense, sí, este tema lo he escuchado, lo conozco bien. Pero te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo convenza el corazón de cualquier inconverso que esté aquí, de que le falta lo más importante, el principio de la sabiduría, que es temerte a ti, que es tener una relación salvífica por medio de Cristo contigo, llegar al fin de sí mismo para hallar su todo en ti. Te pedimos, Señor, que tú suplas las deficiencias de tu siervo, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.